Hola, antes de comenzar a publicar este maravilloso fanfic de Shadowhunters quiero dar una advertencia. Muy importante, es que yo no soy el autor o autora de este mismo, sino a que como sé de primera mano que no todos tienen la suerte de poder disfrutar de la lectura, he decidido transformarlo en audiolibros. Dejaré el link del fanfic en la descripción de cada vídeo, para aquellos que sí puedan leerlo. Dadle muchísimo apoyo al creador. Una runa para la felicidad. Capítulo 6. Ya ha pasado poco más de un mes desde que Jem empezó a atender el embarazo de Alec. De cierta forma, el hecho de que él se encargara del embarazo de la Allí Azul era tranquilizador para la pareja, puesto que, no se tendrían que enfrentar al que dirán los demás Nepilim del embarazo de Alec luego de cada una de sus visitas a los hermanos silenciosos. Cuando el ex hermano silencioso le había propuesto atender su embarazo, Alec pensó que era algún tipo de broma, ya que, primero le dicen a Magnus que su bebé morirá antes de nacer y luego se ofrecen para atender su embarazo. Aquella noche hace ya casi 2 meses el joven cazador le había dicho: ¿Por qué quieres ayudarme?, dijo con su habitual tono un tanto malhumorado, pero algo sorprendido a la vez. Magnus ha sido nuestro amigo desde hace casi 200 años, es normal que los amigos se ayuden y apoyen en los momentos difíciles. Además, Magnus ha ayudado a Tessa con el ritual para convertirse en una mortal, para que pueda envejecer a mi lado. Ambos sentimos una enorme gratitud hacia tu novio, y creo que si puedo ayudaros a traer con vida a su hijo, parte de mi agradecimiento sería pagado. Luego de aquella conversación telefónica, Jem iba entre 2 a 3 veces por semana al apartamento de la pareja. Las primeras 2 semanas a Alec le molestaba las visitas del ex hermano, ya que aún sentía desconfianza hacia sus actos, y no fue hasta cierta conversación que Alec entendió la verdadera razón por la que Jem se había molestado en atender su poco común embarazo. Era una tarde lluviosa, Alec acababa de cumplir las 8 semanas de embarazo, un hecho que los hacía sumamente feliz, pero, que a la vez los asustaba, a pesar de que tanto él y Magnus, ya se estaba empezando a hacer la idea de que su bebé estaba bien, que nacería, crecería, dormiría con ellos cuando tuviese pesadillas, que jugaría con los hijos de Jay y se iría a la escuela. El miedo de perderlo algunas veces se apoderaba de ellos, muchas veces se levantaban con pesadillas sobre el peor de los escenarios posibles e imposibles. Ese día Tessa había amanecido un poco enferma, y luego de que Jem la revisara llamó a Magnus para que fuese a hacerle compañía mientras él venía a hacerle unos exámenes de sangre al embarazado. Ok, ya estamos listos, dijo Jem luego de extraer el segundo tubo de sangre. ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes dolor en tus pechos? Alec abrió los ojos y se apresuró a negar la pregunta que acababa de formular el ex hermano. Creo que no podrás amamantar. Creo que podré vivir con eso. Alec había aceptado todo esto del embarazo muy bien, le entusiasmaba que su bebé creciera cada día dentro de él, pero, la idea de amamantarlo le parecía asquerosa y la idea de que le creciera el busto le daba terror, es por eso que no le dolía el hecho de no amamantar a su hijo. Jem soltó una pequeña risita al ver la sonrisa de alivio en el rostro de la Allí Azul. ¿Cómo has estado con las náuseas? Magnus, te compro las pastillas que te recomendé. Jem ya había guardado los tubos de sangre en su maletín y en estos momentos se encontraba anotando en un cuaderno en el que anotaba todo lo que le pasaba a Alec. ¿Cómo está tu percepción de los olores? Magnus, me compro las pastillas, me han ayudado mucho, hay muchos olores que me molestan. Uno de esos es el perfume de Clary y la comida de mi hermana, pero, en realidad estos 2 olores ya me molestaban incluso mucho antes del embarazo. Aunque en realidad me encuentro bien, los olores no me molestan tanto. He sentido mucho sueño últimamente, pero, ya me acostumbré a esto, creo que ahora duermo casi 12 horas diario. Eso es bueno, duerme todo lo que tu cuerpo pida, recuerda que el sueño es una buena señal, ya que, significa que tu cuerpo está trabajando adecuadamente. Dijo Jem sin dejar de escribir. Ya que Magnus no está, quiero preguntarte algo. El ex hermano asintió dándole permiso para preguntar: ¿cuáles son tus verdaderas intenciones? ¿Por qué quieres ayudarme durante el embarazo? Jem dejó de escribir y adoptó una postura un tanto rígida. Ya te lo dije, yo quiero ayudar a Magnus, ya que, la azulina mirada del más joven lo fulminó. Jem suspiró: ¿por qué te interesa tanto este tema? Te ayudo por 3 muy buenas razones. La primera, eres el que lleva en su cuerpo al hijo de mi viejo amigo. La segunda, solo hay un casi similar al tuyo en toda la historia, este es el de Tessa. Yo fui el que atendió ambos embarazos,
por lo que en el mundo yo sería el único que sabe cómo tratar un embarazo de hijos de un brujo y un cazador de sombras. Y la tercera, pero no menos importante, eres el hermano y parabatai de Jace, y sé que si algo te llegase a pasar a ti o a tu bebé no solo tú y Magnus sufrirán, sino que harían sufrir a toda tu familia y amigos, y entre esos se encuentra Jace. Magnus iba de un lado a otro muy ansioso, miraba cada 5 segundos el reloj dorado en la pared de la sala. Alec por otro lado se encontraba totalmente concentrado leyendo su nuevo ejemplar de What to Expect When You're Expecting. La causa de la ansiedad de Magnus se debía a que Oyen vendría acompañado con un Doppler que le habían prestado los hermanos silenciosos, aunque en realidad ellos no necesitaban de dicho instrumento, puesto que, lo mismo que hacía aquel artefacto lo hacían ellos con menos esfuerzo, aunque lo tenían por si surgía alguna emergencia. Cuando se abrió el portal en medio de la sala, Alec pensó que al brujo le daría algo. Magnus se había puesto pálido y si se fijaban bien parecía estar temblando. Oyen no venía solo, Tessa lo acompañaba. Hola, saludó la pareja. Alec cerró su libro mientras devolvía el saludo. Magnus apenas pudo mover su mano para hacer un tímido gesto de saludo. Hoy la consulta se llevaría a cabo en la habitación de la pareja. Luego de las habituales preguntas de Jem sobre el estado del embarazado desde la última vez que se vieron, le pidió a Alec que se recostara en la cama, se levantara la camisa y se bajara un poco los pantalones, para que dejara visible el pequeño bulto que se estaba formando entre su cadera. Jem le colocó un gel ultrasónico al pequeño bulto. Ante el primer contacto del frío gel contra la piel desnuda del vientre de Alec, este se estremeció ligeramente. Alec intercambió miradas temerosas con el amor de su vida, a Magnus, el cual se estaba mordiendo el labio. Se le empezaron a aguar los ojos cuando Jem empezó a mover la sonda por el vientre de la allí azul. Seguramente si se dejara caer un alfiler en la habitación en estos momentos, se podría escuchar perfectamente cómo éste se impactaba contra el suelo. Se podía sentir la tensión en aquella habitación. Las piernas de Magnus fallaron y Alec empezó a llorar cuando todo el cuarto se llenó con el sonido de un corazón fuerte, claro y sano. Jem y Tessa suspiraron aliviados cuando escucharon el corazón del bebé. El ex hermano se apresuró a determinar la frecuencia cardíaca del feto, y toda la tensión de su cuerpo se fue al comprobar que el bebé tenía una frecuencia de 140. ¿Y eso es bueno?, preguntó Magnus cuando Jem dijo aquella cifra. Muy bueno. El rango normal de la frecuencia cardíaca de los fetos va desde 120 a 180 por minutos, que el bebé tenga una frecuencia de 140 por minuto es una excelente señal. Después de aquello duraron unos 5 minutos en silencio, solo escuchando el corazón de aquel hermoso ser que estaba creciendo dentro de Alec. Magnus estaba tan fascinado por el sonido del corazón de su hijo que había sacado su celular y había grabado el sonido del corazón de su bebé. Apenas terminó de grabar aquella melodía que era tan dulce para él, colocó la grabación como su tono de mensajes. Cuando Jem retiró el Doppler, Alec y Magnus se sintieron un tanto desconcertados. Ambos querían seguir escuchando a su bebé. En realidad, de ser posible, ellos hubiesen estado el resto del día solo escuchando aquel sonido, que para ellos sonaba como una vocecita que les decía estoy bien, estoy sano. Después de esto, las esperanzas de la pareja sobre un futuro junto a su bebé parecía mucho más real. Su bebé estaba vivo y sano, y ambos harán lo que esté a su alcance para que esto continúe de esta forma. Estoy en casa, anunció Jace mientras entraba por la puerta. Regresaba del instituto. Aline y Ellen habían venido de visita a Nueva York. Ellas y Merais lo habían llamado en la mañana para que las acompañara a hacer las rondas de patrullaje del día. Luego de que todos los hijos de la familia Lightwood se fueran del instituto para formar su propio hogar, estos habían junto a Merais creado un calendario para organizar los días libres y laborales. Su trabajo es matar demonios. A Jace y a Clary le tocaban realizar sus rondas de patrullaje por N y los martes y miércoles, pero, a pesar de que era su día libre, el rubio había aceptado feliz pasar todo el día buscando algún demonio que pudiera matar. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando Jace regresó a casa. No había sido un mal día, se habían encontrado con una pareja de demonios e Eidolon y un demonio Achayerai. Hola, ¿cómo te fue?, lo saludó su esposa mientras bajaba las escaleras a toda velocidad. Mientras Jace empezaba a hablar, Clary lo tomó de las manos y lo condujo hacia su salita de estar. Ese era el lugar favorito de Clary luego de su estudio de dibujo. Amaba aquella pequeña, íntima y elegante sala. Jace le había relatado con lujo y detalle todo su día desde el buenos días, hasta el estoy aburrido, me voy a casa. Chao.
Desde que el rubio había pisado la puerta, Clary quería contarle su día, el cual, en definitiva, era uno de sus días favoritos, luego de su boda y el nacimiento de sus hijas. Cuando Jace terminó de contarle su día a Clary, le hizo la pregunta que había estado esperando. ¿Y cómo estuvo tu día sin las niñas, amor? Lucie e Imogen se habían a pasar todo el día en casa de Isabelle. Jace pensaba que era porque su hermana le enseñaría a hacer un pastel a las niñas, pero, en realidad, Clary le había pedido a su cuñada que se quedara con las niñas para ir a visitar a los hermanos silenciosos. Estuvo bien. Fui a ver a los hermanos silenciosos. Jace abrió los ojos como platos y perdió un poco de color en su rostro. ¿Estás enferma? No, dijo Clary mientras soltaba una risita, estoy bien. Estamos bien. Mientras decía esto, colocó sus manos encima de su vientre. Jace sonrió al ver el gesto de su esposa, imaginando cuáles serían sus próximas palabras. No pudo terminar la frase, puesto que sus labios fueron cerrados por un beso. Te amo tanto. Dicho esto, se inclinó para besar el vientre de su esposa. Los amo tanto. Clary sentía que su garganta le ardía, sentía como si estuviese en una burbuja de felicidad. Por el ángel. En serio, espero que esta vez sea un niño. Puf. Clary sintió que su burbuja acababa de ser reventada. ¿Qué quieres decir con eso? Siendo sincero, jamás quise tener niñas, desde joven siempre quise tener unos 5 o 6 niños. Estas palabras le dolieron a Clary. Entonces Imogen y Lucie no estaban en tus planes. Oh, por el ángel. Clary, tú sabes cuánto amo a las niñas. Sí, pero, nunca las deseaste. Lo acuso, seguramente nunca te ha gustado el hecho de que hayan sido niñas. Por Raziel. ¿Te arrepientes del nacimiento de las niñas? Clarisa, no seas ridícula. Clary lo fulminó con la mirada, tomó su estela y empezó a dibujar una runa en una de sus paredes. ¿A dónde vas? Le preguntó Jace luego de identificar la runa. No te importa. El rubio estaba a punto de decirle algo cuando el portal se abrió en medio de la sala. Pasa a buscar a las hijas que nunca quisiste a la casa de tu hermana, yo volveré cuando me dé la gana. Dicho esto, saltó dentro del portal. Otra vez, pidió Alec mientras se acurrucaba en el pecho de su brujo. Magnus sonrió y en realidad, Alec no tenía que rogarle, en realidad, él también quería seguir escuchando el corazón de su bebé. Después de que Jem y Tessa se fueran, la pareja se había tumbado en la cama a escuchar una y otra vez la grabación del corazón de su hijo. Algunas personas se aburrirían de escuchar lo mismo por casi 2 horas, pero, ellos jamás se cansarían de ese hermoso sonido. Magnus estaba a punto de repetir nuevamente la grabación, cuando un portal se abrió en medio de su habitación. No pasó ni siquiera un minuto para que la pareja supieran quién era su visitante sorpresa. Clary había aparecido en medio de la habitación en un mar de llanto. La pelirroja, al ver a Alec, se le lanzó encima. Ante el abrazo, la allí azul pensó seriamente en darle una patada para alejarla, aunque, Magnus tampoco se quedaba atrás, puesto que, él quería coger a Clary y lanzarla nuevamente al portal. Jace no quiere a las niñas. Lloró Clary con su cabeza escondida en el pecho de su cuñado. Clary, no seas boba. Jace ama a las niñas. Claro que no. Clary les contó todo con lujo y exageraciones. Magnus se había tragado toda exageración que había dicho la mujer, pero, Alec no había caído tan fácilmente, ya que, conocía a su hermano, y Jace era Jace. Alec sabía perfectamente de que su hermano es ese tipo de padre que mataría por sus hijas, ese que las ama ciegamente y que daría su vida por ellas. Entonces él dijo que solo quería tener niños. Y jamás quiso tener niñas, dijo la pelirroja entre hipous. Segura que no entendiste mal. Él parecía un tanto aburrido, ¿y por qué viniste a mi casa y no a la de Daisy? Es que tú eres mi cuñado y pensé que podrías ayudarme. ¿Qué harías tú si te enteras que Magnus jamás ha querido a tu bebé? Alec miró de reojo al brujo. No creo que eso sea posible, ya que, fue él el que planeó todo esto. Mientras decía la última frase, sus manos señalaron hacia su vientre, pero, si ese escenario llegase a ocurrir. Lo más probable es que misteriosamente Brooklyn se quede sin su brujo mayor. Magnus tragó saliva ante aquella amenaza tan directa. Alec suspiró y tomó las manos de su cuñada. Clary, Jace te ama a ti y a las niñas más que a nada en el mundo. ¿Lo dices en serio? Por Raziel.
¿Qué hice para convertirme en el paño de lágrimas de Clary? Oh, ya recordé. Nota mental, jamás volver a pedirle consejos sobre el embarazo a Clary, pensó Alec. Sí, lo digo en serio. Si no le crees, puedo decírtelo personalmente, dijo Jace mientras entraba a la habitación y se apresuraba a arrodillarse enfrente de Clary. Nota mental 2, quitarle la llave de la casa a Jace. Clary, yo te amo a ti y a las niñas más que nada en este mundo. Ustedes 3. 4, son toda mi existencia. Y sí, cuando era joven quería tener un ejército de minis yo, pero, cuando tú me dijiste que sería padre, no me importó el sexo, son nuestras hijas. No importa si tengo un ejército de minis yo en versión femenina, mientras sean nuestras las amaré. Clary se lanzó a los brazos de su esposo y le plantó un beso. Magnus y Alec se empezaron a sentir incómodos cuando las manos del rubio se colaron por debajo de la camiseta de Clary. Al parecer, se habían olvidado de que no estaban solos. Jace, por favor, sal de mi cama y búscate un hotel, dijo Magnus. Los esposos se separaron totalmente colorados. ¿No ves que es en esa cama donde duermo con Alec? El rubio recibió un golpecito de su sonrojado novio. ¿Seguro que quieres hacerlo? Magnus ya tenía la mano encima del pomo de la puerta, listo para dejarla entrar. Alec asintió. Al abrir la puerta, Merais le dedicó una sonrisa al brujo. Alec ya tenía 13 semanas de embarazo, lo cual, según Jem, era algo muy bueno. El ex hermano silencioso les había dicho que luego de la 13ª semana el riesgo de un aborto disminuía. Esta noticia volvió a llenar de felicidad su casa. Luego de darle unas cuantas muy buenas indicaciones a la pareja, Jem les sugirió que era el momento de decírselo a Merais, Isabelle e incluso al inquisidor. El Nepilim había discutido con Magnus la forma en la que le dirían sobre el embarazo a la familia de Alec. Clary ya había anunciado su embarazo, lo cual era algo tan normal como respirar, ya que, así era Clary, muy rara vez guardaba alguna buena noticia solo para ella y Jace. La idea de decírselo al inquisidor le resultaba escalofriante a Alec. Él sabía perfectamente que su padre aún no terminaba de aceptar su relación con Magnus. Lo que más le atemorizaba de decírselo a su padre, es que esto lo llamase fenómeno o lo rechazara como hijo e integrante de la familia Lightwood. Pensó en decírselo a su madre primero, puesto que, después de todo, era su madre, y no que las madres siempre amaran a sus hijos aunque sean feos, gordos, gays, vampiros, hombres lobos, enanos. E incluso cuando están embarazados de un brujo. Se encontraban en la sala merendando. Hasta ahora habían conversado sobre temas triviales, el día a día. Alec ya casi no tenía náuseas y su apetito iba en aumento. A pesar de que aún no estaba usando ropa de tallas mayores, Alec estaba empezando a usar ropa menos ajustada, ya que, eran muy incómodas. Merais se había dado cuenta del cambio del estilo de vestir de su hijo, por lo que decidió preguntar. Veo que no estás usando tu usual ropa extremadamente apretada, dijo Merais restándole importancia. Creo que dejaré de usar ropa tan apretada. Magnus lo miró de reojo y le dedicó una sonrisa cómplice. ¿Qué? Un hombre te miró en exceso y Magnus te hizo una escena de celos. Hubiese sido divertido el comentario, de no ser por el tono en que lo dijo. No. Y si llegara a pasar, no soy del tipo de hombre celópata. Eso es bueno. Merais tomó un sorbo del té que había preparado el brujo para acompañar el pie de limón que Alec había preparado y servido para la merienda. Por unos minutos nadie dijo nada. Alec se mordía el labio mientras esperaba que Magnus dijera algo, pero, este no diría nada, ya que, estaba esperando que Alec hablara. Hijo, ¿por qué Jace ha realizado tus rondas de patrullaje los últimos 2 meses? Bueno. Yo. Merais, mientras miraba severamente a su hijo, se llevó la taza de té a la boca. Alec está embarazado. Merais se atragantó con el té. ¿Qué? Continuará.